muchas gracias por asistir, eso es lo primero, y muchas gracias por interesarse y por estar tan implicadas e implicados, supongo, en el tema, que ya no sé muy bien cuál es, pero creo que tiene que ver con el feminismo y el poder. Porque hemos hablado desde la mañana de qué va a ser y ya nos hemos dado la conferencia mutuamente, entonces yo ya no sé. Pero la cosa es que quiero agradecer muchísimo a Flaxo su invitación para estar en esta casa universitaria, que pienso que aquí me siento tan cómoda como en la mía, en la UNAM, porque todas las universidades son espacios de innovación y del conocimiento avanzado y también espacios de conservación, espero que solo de lo que vale la pena conservar. Y también muchas gracias a ALER, porque yo he venido con la red de ALER a hacer un seminario, estamos en un trabajo muy bonito con compañeras de organizaciones populares o que trabajan con comunicación popular, y la verdad que para mí ha sido una lección desde que llegué, y también la pasamos muy bien esta mañana que me tocó echar el rollo allí. Y también quiero agradecer a Oxfam pues por haber inventado que viniera y por agradecerte muchísimo y que ya quedamos en conexión, así decimos ahora. Estamos en conexión. Y bueno, quiero decir con todo mi cariño que aquí está otra integrante del Consejo Civil Asesor de la ONU, a la que tengo aquí enfrente, que es Rocío Rosero, mi queridísima amiga, a la que aprecio y respeto muchísimo, muchísimo. Y Rocío, te lo voy a decir en público, porque es como bailar un danzón contigo. Es que hemos hecho nosotras caminos cada una y caminos juntas, y ahora hemos sido nombradas las dos como parte del Consejo Civil Asesor, y la verdad cuando vi la lista que publicó Michelle Bachelet me emocioné muchísimo porque estabas tú también y dije, somos las nuestras. Claro, porque el Consejo Civil Asesor de la ONU, ya estoy hablando del poder, es un consejo que reúne personalidades individuales que no representan a nadie más que a sí mismas, y que ahí hay mujeres famosas por distintas famas, mala fama, buena fama y de todo. Hay activistas del movimiento, hay mujeres indígenas, de organizaciones indígenas por los derechos de las mujeres en distintos países, hay académicas, hay políticas, en fin, que somos ahí un grupo variopinto muy interesante. Y esto quiero comentarlo en relación con el poder, porque acceder a ese espacio como un nuevo espacio que crea la ONU para reconocer de alguna manera a las mujeres de la sociedad civil y darles un lugar para la interlocución y el diálogo, ha sido un arduo camino de las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, que todo el tiempo han insistido en ser interlocutoras en la ONU, que es una organización que reúne gobiernos y que esa es su composición. Entonces, que ahora haya un Consejo Civil Asesor es importante, y que podamos trabajar en red, pues también. Entonces ya con Rocío tenemos que inventar alguna buena cosa. También quiero recordar que la primera vez que vine a Quito, te vas a acordar, me invitó la Red de Educación Popular entre Mujeres a que hablara sobre el poder. Fue la primera vez que vine con la red y di una especie de conferencia con todas sobre el poder, y estaban súper impresionadas porque, claro, una cosa es estar en el activismo enfrentando ciertos poderes y construyendo otros poderes, y otra cosa es la teoría política y la teoría política feminista, que están ligadas,
pero que no son exactamente lo mismo. Y bueno, ese fue el inicio de un arduo camino, bueno, que fuimos hasta donde está escrito el delirio, ¿te acuerdas? ¿Cómo era el delirio de aquel? Hasta allá me llevó Rocío y allá fuimos a llevar la innovación de género, ¿te acuerdas? Y bueno, en fin, que el tema de género, que hoy se ha abierto espacio en muchos lugares, sobre todo en sitios académicos, en espacios gubernamentales, en espacios civiles, en organizaciones de mujeres, no necesariamente feministas, tiene también un arduo camino para nosotras. Las feministas hemos desarrollado la teoría de género, hemos sido las autoras de esa teoría tan importante en las ciencias sociales, en las humanidades, en la filosofía contemporánea. Y hace 20 o 25 años que se produjo eso que en el mundo del conocimiento es formidable, cuando personas en distintos lugares piensan más o menos lo mismo y se prueba que el conocimiento siempre tiene una construcción social. Es una invención paralela, decíamos antes, en la antropología. También había quien pensaba que el conocimiento se propagaba solo por difusión y había distintas teorías de cómo surge el conocimiento. El tema de género lo pensaron, lo escribieron al mismo tiempo dos grandes feministas estadounidenses, académicas de universidades de Estados Unidos. Una de ellas fue Gayle Rubin, la gran autora del trabajo emblemático acerca del tráfico de mujeres, que hemos leído algunas porque acá me lo está soplando, acerca del tráfico de mujeres, que es histórico, y al mismo tiempo Joan Scott, Gayle Rubin, antropóloga, y Joan Scott, historiadora, una gran historiadora estadounidense que luego se fue a vecindar un rato a Barcelona. Y bueno, a ella la conocía ya cuando éramos parte del Consejo Civil de la Mujer de la ciudad de Barcelona. Nos invitaron a unas extrañas, una transatlántica que era yo y la otra, y ahí nos conocimos. Pero el tema es que ellas, tanto Gayle Rubin como Joan Scott, reflexionaron y fueron reuniendo una gran cantidad de libros, de escritos, conocieron una gran cantidad de la teoría feminista del momento y lograron construir cada una esto que luego se llamó la categoría de género, y luego cambiamos en teoría de género porque una categoría no existe fuera de un campo teórico. ¿Ya lo sabían? Bueno, ahí les voy contando cosas nuevas. Y la verdad que ellas eran feministas del movimiento feminista de Estados Unidos y su militancia, su activismo tuvo mucho que ver con su perspectiva política. La perspectiva de género, lo decía hoy por la mañana, fue llamada así, tomada de escritos académicos, llevada al movimiento feminista de Estados Unidos, de América Latina, desde luego, y de Europa. Ahora ya también anda por África y por Asia y por todos lados. Y se fue popularizando. Es uno de los fenómenos más interesantes de valoración rápida de una innovación en el conocimiento, en la cultura y en la ciencia. Y todo lo que nos hubiera costado trabajo de que fuera aprobado, si dijéramos desde una perspectiva feminista, se quitó como obstáculo cuando llamamos a eso perspectiva de género. Pero siempre entre nosotras decir perspectiva es un guiño
es un guiño feminista. Es perspectiva feminista, por favor. Lo que pasa es que imagínense unos burócratas aprobando allí un programa con perspectiva feminista, con indicadores y todo. ¿Cómo indicadores para el feminismo? ¿Qué es eso? Pero eso ha sido como se abrió cancha, una construcción teórica que tardó más o menos siglo y medio en ser formulada. Desde que las feministas anteriores, precursoras a principios del siglo XX y antes, a finales del XIX, plantearon la perspectiva histórica y política para analizar la dominación de las mujeres. Y la llamaron opresión de las mujeres, en ese lenguaje de la época que hegemónicamente en el pensamiento era el lenguaje marxista o del socialismo de la época, que tiene ese tipo de categorías, ¿no? Como opresión, como poder de dominio. Y quiero recordar aquí solo como una notita de pie de página que Marx consideraba que no solo había poder de dominio, que esa era una de las formas de poder, que podía haber formas de poder que no fueran de dominio. Y la verdad que ya inspiradas con eso, pues entonces le seguimos pensando que claro, nuestra educación política nos había hecho creer que todo poder era de dominación. Y muchas de nosotras veníamos de movimientos políticos que automáticamente planteábamos que estábamos en contra del poder, porque era siempre poder de dominio. Y luego, segunda cosa, que eso es una herencia anarquista y ácrata, que estábamos en contra del Estado, porque el Estado era el monopolio de la fuerza, el poder y la dominación. Todo eso hacía que hubiera una enorme dificultad para las feministas de la época con el poder. ¿Por qué estaban? ¿Por acceder al poder? Si el poder siempre era de dominación, entonces no valía. Se quedaban fuera del poder y entonces no tenían poder de decisión. Y bueno, poco a poco no puedo hacer aquí la historia de las ideas políticas del feminismo y tampoco las ideas científicas del feminismo, pero sí diré que fue muy importante reconocer la diferencia entre poder de dominio y otras formas de poder. Y esto lo dejo para el ratito, ahí como apartado, como cuando cocinamos algo y se dice se aparta, entonces se aparta acá lo de otras formas de poder. Bueno, el hecho es que tiempo después, y no me puedo detener mucho aquí, las feministas socialistas se plantearon una crítica del poder que hoy llamamos de género, pero que era el poder sexual, y así le llamaron. Autoras y autores tan importantes como Bebel y como Kollontai y otras más, le llamaron el poder sexual. Y ni tardas ni perezosas, las feministas como Alejandra Kollontai, que nunca se hubiera llamado feminista a sí misma, porque esa era una identidad de las burguesas, y ellas eran revolucionarias, se planteó con otras que las mujeres queríamos poder sexual. Vean nada más, o sea, no son unas descabelladas indignadas del siglo XXI. Eran unas que se acababan de quitar el corsé, y que se desnudaron casi, y que usaron los trajes maravillosos con los que casi iban desnudas, que son esos trajes del Charleston de seda. Ellas se quitaron el corsé del cuerpo y de la mente y plantearon que la revolución socialista tendría que ser sexual o no sería. Y tenía que ser amorosa o no sería, como los socialistas utópicos
como Fourier y otros que planteaban un nuevo mundo amoroso. Claro que ya si analiza uno bien a fondo la utopía, era una cosa muy chistosa. Eran unas comunidades como falansterios, ¿no? Donde las mujeres y los hombres entonces vivían en una especie de promiscuidad sexual, eso les encantaba a los señores, pero las señoras se ocupaban de todo lo doméstico. O sea, era una utopía todavía con polizón. O sea, los señores no se habían quitado la estrechez de la cabeza. Pero las mujeres sí, y las mujeres plantearon cosas formidables. Por ejemplo, la necesidad de poner en el centro la sexualidad de las mujeres para construir la ciudadanía de las mujeres. Y quiero recordarles aquí, porque luego ya se nos olvida, como cayó el muro de Berlín y eso, entonces ya no decimos nada de eso. Pues yo sí digo. Las soviéticas fueron las primeras que aprobaron una legislación sobre el aborto libre para las mujeres, por parte del Estado, por parte de la salud pública y sin jurado, sin nada de que considerar a las mujeres menores de edad. Y también aprobaron una legislación para que las mujeres pudieran emanciparse del mundo doméstico, y le llamaron así. Quiero decirles que todo eso con el muro de Berlín se cayó, y eso no hemos hecho todavía la cuenta de todo lo que se perdió allí. Se ganaron un titipuchal de cosas, pero se perdieron muchas, entre otras estas. Pero esa tradición siguió en Occidente, y luego fueron las feministas de Europa las que continuaron con esta tradición importantísima, a la que sumaron también el feminismo liberal. Y tenemos, me quiero detener un poquito en Simone de Beauvoir, que fue la antecesora, realmente la que puso los cimientos de lo que hoy llamamos perspectiva de género, y lo hizo epistemológicamente. Ella hizo una innovación epistemológica de fondo. ¿Han leído a Simone de Beauvoir? No les estoy tomando la clase, pero a ver, alcen la mano. Alcen la mano. Bueno, por lo menos el título de algo. Luego cuando uno lleva los libros así, ¿no? Y cree que se pasan por ósmosis, pero no, hay que leerlos. Hay que leer a Simone de Beauvoir. Quiero recomendarla mucho, sobre todo por ser feminista y por ser la gran filósofa del momento en el feminismo, y que además renovó y revolucionó el existencialismo en el mundo entero, y incidió en ambos mundos que no siempre estuvieron unidos. Pero ella epistemológicamente hizo algo formidable. Recogió, casi como una renacentista, el saber de la época sobre las mujeres. Se metió a la biblioteca en Parigi y se puso a estudiar 2 años, a hacer fichas, cosa que ahora ya ni hacemos, pero ella hacía fichas. Y se iba al café y estaba duridale, y hizo la síntesis del conocimiento de vanguardia de la modernidad. Y allí estableció un método deconstructivo del conocimiento de vanguardia de la modernidad. Y discutió en los 3 primeros capítulos del Segundo Sexo, ahí está todo, la epistemología. Ahí discutió con Marx e hizo el análisis deconstructivo del androcentrismo y el falogocentrismo, diríamos ahora, si ya estamos muy deconstructivistas, de Marx. Y desde luego en el método deconstructivo se hace la crítica de aquellos elementos del paradigma con los que una no está de acuerdo, y luego se propone algo diferente, se innova el saber. Y lo que ella hizo fue innovar a Marx. Hizo lo mismo
con el conocimiento de las ciencias biológicas, leyó a todos los biólogos que en esa época tenían que probar que naturaleza es destino. O sea, estaban en esa. Y estaban probando frente al origen divino de lo que somos, pues más bien que había un origen natural. Y Simone de Beauvoir les corrigió la plana a todos. Y luego tomó a Freud y lo dejó sin cabeza. Bueno, no voy a decir sin qué parte, hablando de Freud, porque hizo una crítica del falocentrismo de Freud, de sus teorías del complejo de Edipo, de la castración, todo esto, y planteó que era muy contrastante que Freud tenía sobre todo la experiencia directa de trabajar con mujeres. Él terapiaba a mujeres, pero les aplicaba una teoría androcéntrica a las mujeres. Y por ahí se atrevió a decir Freud en una nota de pie de página que no sabía nada de las mujeres, que sería muy interesante descubrir algunas cosas, ¿no? Como Marx también, en el primer tomo del Capital, cuando llega a la descripción de cómo se produce la mercancía y la fuerza de trabajo, y justo cuando va a empezar la telenovela que a nosotras nos interesa, se le olvida cómo se produce la fuerza de trabajo. Eso ya no existe. En fin, el tema es cómo el feminismo teórico, académico, siempre ha sido político y ha sido elaborado por mujeres feministas políticas, que hacen política, que están, y además de activistas. Yo he visto las fotos, y supongo que ustedes también, de Simone de Beauvoir repartiendo el periódico en la calle, yendo a sacar a los que estaban presos por no sé qué, y apoyando el juicio de Bobigny, que fue el juicio que llevó en Francia a 4 mujeres acusadas de aborto, y decidieron defenderlas las feministas. En primer lugar, Gisèle Halimi, la gran abogada argelino-francesa, que todavía está viva, y ganaron el juicio. Ganaron el juicio, pero antes de ganar el juicio, crearon una opinión pública a favor del derecho al aborto de las mujeres, única en la historia de los movimientos feministas. La gente salía a las calles exigiendo justicia en Bobigny y hicieron un manifiesto que se llamó Yo he abortado, y lo firmaron como 100 y cacho de mujeres de la época, es así, osadas. Imagínense decir yo he abortado en una sociedad conservadora, católica y todo como era la francesa de la época. Y ahí están todas las Simonas, Simone de Beauvoir, Simone Weil, Simone Signoret, las actrices de teatro, bueno, en fin, todas ellas hacían teoría y política, escribían y pensaban, y enfrentaban a los poderes existentes patriarcales, pero generaban poderes para las mujeres. Un poder importante, y me quiero seguir ya hasta ahora porque creo que ya se me acabó el tiempo, es, ¿no? ¿Voy bien todavía? Es que ellas sentaron la base de una perspectiva política de análisis en que rompieron con el conocimiento androcéntrico y crearon una mirada. Ahora dice una de las grandes feministas contemporáneas, epistemólogas, Donna Haraway, dice el conocimiento situado. Bueno, pues eso ya lo había dicho Simone de Beauvoir. ¿Desde dónde miro a las mujeres? Y las mira primero desde un no lugar, diría Marc Augé, el antropólogo francés contemporáneo. Las mira desde un lugar agenérico. En la primera página del Segundo Sexo, vayan a leerla al ratito, para una tertulia con un buen vino, toma uno la primera página y entonces lee. Es una joya. La primera página del Segundo Sexo dice Simone de Beauvoir: este no es un libro feminista. Sobre esa materia ha corrido demasiada tinta. Ahí tú la traes. O sea,
qué cosa, ¿no? Y luego dice, y a continuación, lo que muchas mujeres en el mundo de la política o en el mundo de la academia repiten sin darse cuenta de qué están diciendo o dándose cuenta de qué están diciendo y lo quieren hacer así. Dice ella, yo nunca he sido discriminada. Esa frase yo la he oído 2000 veces, 3000, ya no sé cuántas, ya ni la oigo más bien. Yo nunca he sido discriminada, como si ser feminista pasara por ser discriminada. Fíjense ustedes eso. Una puede ser feminista también porque quiere extender sus derechos a las otras, porque tiene poderes vitales, no porque esté discriminada directamente o gravemente, sí porque siempre todas estamos discriminadas, eso ya lo sabemos, pero la necia de Simone de Beauvoir dice, nunca he sido discriminada, he sido tratada como una más entre su grupo de machines, ¿no? Todos en torno a Sartre, y ella también, y entonces no he sido discriminada. Bueno, no tardó mucho, es rápido volverse feminista. Ella tardó en su investigación más o menos 2 años, y a los 2 años dijo, me equivoqué, sí soy feminista. Sí soy feminista y además sí he sido discriminada y además todo lo demás y además mantengo mi amistad con Sartre. O sea, a pesar de todo eso, ¿y qué quieren? Las feministas somos bastante contradictorias. Y la verdad que es muy interesante también leer. ¿Por qué le estoy dando una conferencia sobre Simone de Beauvoir? No sé, porque me llegó la vibra de Simone de Beauvoir y el poder y el género, pero nada más para dar otra breve referencia bibliográfica, en otro libro ya mucho más tardío de Simone de Beauvoir, ella dice cómo se volvió feminista, y se volvió feminista al investigar a las otras mujeres. Eran las otras las discriminadas, las oprimidas, las que estaban peor. A ella le iba muy bien, no tenía para qué. Y después sí tuvo para qué, y en el momento en que entendió que estaban en una disputa de el significado de las palabras, del sentido de la perspectiva, y en una disputa por el poder para las mujeres, fue cuando entró al apoyo del juicio de Bobigny y entendió que tenían que hacer reformas en el Estado y que eran importantísimos cambios jurídicos para poder asegurar derechos a las mujeres. Aterrizó y bueno, Simone de Beauvoir contribuyó enormemente a todos los movimientos feministas de su tiempo y la verdad fue ejemplar en su participación política, pero se aclaró el tema. El tema era qué poder no aceptamos, y el poder que no aceptamos es el poder de dominación. 1, 2. El dominio, la dominación sobre las mujeres no es un derivado de la dominación de clase, porque en la época pues había muchos que decían eso, sino que es una dominación específica a la que hoy, por cierto, llamamos de género. En la época de Simone de Beauvoir, ella le llamó dominación basada en el sexo y consideró que toda la forma de la condición de las mujeres y de los hombres era una construcción política patriarcal, y así la denominó. Y en la última página del primer tomo, del segundo sexo, dice claramente, a las mujeres en el patriarcado se nos construye como seres para los hombres. Seres para los hombres. Y no se olviden que en la filosofía de la época, bueno, estaban súper influidos por Heidegger, como los seres humanos son seres para la muerte, por ejemplo, y otros que reflexionaban así. Y ella dice, las mujeres como seres para los hombres.
30 años después, mi maestra de la vida, Franca Basaglia, a la que siempre traigo conmigo, consideró que Simone de Beauvoir se había quedado corta en lo de seres para los hombres y amplió la categoría y inventó la de seres para los otros. Otros, otras, que pueden ser personas, instituciones, causas, el Estado, la cultura, la tradición, los usos y costumbres, lo que quieran. Cualquier cosa más allá de las mujeres mismas, y las mujeres tenemos que vivir abocadas a dar satisfacción, sustento, apoyo, sostenibilidad a esos otros. De todo eso es de lo que el feminismo ha hecho la crítica profunda, de esa construcción de género a las mujeres, de acuerdo con culturas y sociedades diversas, opresiva. La dominación produce opresión. Y también Franca Basaglia y todas las feministas contemporáneas, iré diciendo alguna que otra, han planteado que la dominación sobre las mujeres se produce a partir de la expropiación a las mujeres. Fíjense qué fuerte. Es una forma de dominación, es una forma del poder más absoluto, poder expropiarle a otros aquello, pueden expropiarles cosas sin importancia y no se dan mucha cuenta. Pero en el caso de las mujeres, lo que hay un acuerdo en la teoría de género y en la perspectiva feminista, es que lo expropiado a las mujeres es la sexualidad. Es la sexualidad como base de la construcción de género y que, por lo tanto, erradicar la opresión de género a las mujeres pasa por la apropiación de la sexualidad. Pasa por la apropiación del cuerpo de cada mujer, por cada mujer. Pasa por la apropiación autónoma del pensamiento propio. Pareciera una contradicción. ¿Cómo me voy a apropiar de mi propio pensamiento de manera autónoma? Pues sí, porque resulta que otra cosa que expropia el sistema, el orden patriarcal a las mujeres a través de personeros, a través de instituciones, a través de los hombres mismos, es todo lo que producimos las mujeres. Y no es una casualidad que la conferencia de Pekín llamó a los gobiernos a que suscribieran en la plataforma, las que fueron a Beijing lo saben mejor que yo, a que incluyeran en sus cuentas los gobiernos, las cuentas nacionales, el aporte económico de las mujeres a la vida social y económica de cada país. Eso que llamamos, gracias a Isabel Larguía, el trabajo invisible de las mujeres. Invisibilizar el trabajo es una forma de expropiarlo a las mujeres. Hacerlo trabajo impago, convertirlo en amor doméstico, digamos, en amor filial, el amor conyugal, en todas esas maravillas que vivimos nosotras, y es convertirlo en una materia de expropiación, porque además es un trabajo que está en el mercado y que tiene un valor y tiene un precio, pero cuando se convierte en parte de la experiencia amorosa de las mujeres, queda expropiado en el sentido económico y también cultural y político. Todo esto es expropiado a las mujeres. Lo estoy explicando para que estoy haciendo una como una anatomía del poder de dominio de género sobre las mujeres, que no empieza en la discriminación, empieza en la expropiación. Y tenemos que saber dónde empieza, porque luego nos equivocamos en el orden de los factores y sí importa, porque a veces no llegamos a donde empieza nunca,
y nos afanamos mucho en otras cosas, ¿no? Dicen otras autoras, hoy mencioné y la quiero traer aquí también, a Teresita de Barbieri, que vive en México y que es uruguaya y que es nuestra amiga queridísima. Ella sostiene que se expropia a las mujeres, como lo dijo Kollontai hace mucho tiempo, los hijos y las hijas de las mujeres son expropiados y son un bien importantísimo, tanto económico como subjetivo, afectivo, patrimonial, territorial, los hijos y las hijas, y son la trascendencia, son el futuro de los padres. Eso se les expropia a las mujeres. Y las mujeres acabamos siendo un vehículo de paso para que les nazcan, como dicen en Nicaragua, les nazcan niños a los señores. Ella como dicen, me está teniendo un bebé, me está teniendo un bebé. A mí, que soy un señor, pues ¿cómo va a ser? Las mujeres como vehículo para la gestación de los hijos de los hombres. Y por eso, si ustedes se fijan en la historia política del feminismo, verán cómo desde el siglo XIX, todo el XX, el tema de quién decide sobre qué hijos, cuántos hijos, cuándo, cómo, dónde y por qué, ha atravesado todo el siglo XX y el siglo XXI sigue en la misma. En las elecciones en Estados Unidos, el tema del aborto es central. Es central. En cada elecciones en esos países ponen en cuestión los derechos que ya están jurídicamente establecidos para las mujeres, pero que son derechos considerados como si fueran frágiles. Y yo pienso que dependerá cada vez más de nosotras que dejen esa fragilidad, esos derechos, cuando cada uno salgamos a defenderlos donde hay que defenderlos de aquellos que nos los quieren expropiar. Fíjense, se expropia a las mujeres la sexualidad, las mujeres normamos una sexualidad distinta, libre, tal, y eso se vuelve a expropiar. En España hay una ley para considerar el aborto como anticonstitucional. Y fue lo primero que anunció el ministro de Justicia del gobierno del Partido Popular en cuanto tomaron posesión. Al otro día, digo, vamos sobre eso. Y van sobre eso. En México, me da una pena decirlo, no hemos tenido la fuerza política, y estoy hablando de poder, la fuerza política para evitar que cambiaran la legislación de 18 entidades de mi país y volvieron un derecho constitucional, el derecho a la vida del no nacido, frente a los derechos humanos de las mujeres. Y nos han expropiado en la mitad del país un derecho que ya teníamos, que no solo es un derecho sexual y reproductivo, es un derecho humano de las mujeres. Y tener derechos humanos es tener poderes para vivir. Estamos hablando de esos otros poderes. Y cuando vienen las fuerzas patriarcales, nunca están quietas, nunca están quietas, y además cada vez son más sofisticadas y cada vez tienen más recursos y cada vez tienen más recursos económicos, ideológicos para expropiarnos lo que vamos construyendo. Entonces, bueno, no me puedo extender mucho, pero quisiera que quede claro que desde la perspectiva de género feminista tenemos que tener una teoría política que visualice las relaciones entre el género y la expropiación. ¿Qué se expropia? Y contestarlo. Se expropia el cuerpo, se expropian los derechos, se expropia la libertad sexual, se expropian muchas cosas. El producto de los cuerpos de las mujeres, ya dije los hijos y las hijas, también dije los huevitos revueltos. O sea, ¿no he dicho?
pues todo lo que producimos las mujeres, si son huevitos revueltos o son alas para los aviones, las que trabajan en las fábricas, se expropia todo. Todo, porque ni siquiera se conceptualiza que las mujeres hacen alas para aviones, y quiero decir que me he informado últimamente, y en esa industria, que es maquila en mi país, la mayor parte de las obreras son mujeres y hacen alas para aviones comerciales y todo lo demás. Hacen puertas para los metros. Todo lo que hacen no existen. Las mujeres, por ejemplo en México, solo somos nombradas como madres, como hijas, como esposas, bueno, como alguna destacada que hace algo, ¿no? Sobre todo si es famosa porque se encuera bien o algo así. Pero las demás no pasamos la prueba del leñejo, o sea, nada. Lo que hagamos no le importa a mucha gente. El tema es esa expropiación. Y dice Teresita de Barbieri, y eso apúntenlo, para que no se pongan en esa posición nunca más. O sea, si ya lo hicieron, nunca más. Y es la expropiación del pensamiento y la afectividad de las mujeres. El pensamiento, los productos del pensamiento, del estudio, de la reflexión, de la contemplación, de todas aquellas experiencias esotéricas del tercer mundo que puede tener cualquier mujer espiritual y todo con alma y chakras y la madre tierra y todo lo que quieran. Todas las experiencias afectivas, espirituales, anímicas, filosóficas, teológicas de las mujeres son expropiadas. No voy a decir con quién venía yo caminando, pero comentaron eso, de que luego oyen tus ideas y las repiten. Yo no sé si les ha pasado. Las que trabajan en equipos mixtos, en universidades, en proyectos, en gobiernos. Una va a una reunión, propone una idea, nadie le hace caso. Al otro día la firma un necio y la presenta como propia. Pareciera de chiste. Tenemos que estar muy abusadas y tenemos que quitarnos de ese lugar de la expropiación. Y ese lugar se quita cuando vindicamos la autoría individual de lo que hacemos. Y la colectiva también. Si son equipos, lo hacemos en equipo. Pero el equipo está formado por personas y tienen nombre y apellidos. 2 apellidos siempre, 2 apellidos porque tenemos mamá. Por favor, no se quiten el apellido segundo. Digo, que también es una forma de decir que nacimos casi de Zeus, ¿no? O sea, como Minerva o Afrodita, no nacimos de Zeus. Entonces, ¿en qué iba? Bueno, estoy hablando de la expropiación. Me extendí en esta porque es uno de los temas que no se nombran desde una categoría como la que les estoy regalando esta tarde. La expropiación es una forma de dominación de género que crea dependencia, porque a las mujeres nos quitan cosas que nos hacen dependientes de quienes nos quitaron esas cosas, o nos colocan en dependencia de quienes, sujetos de género, también están colocados para satisfacer ciertas necesidades de las mujeres a cambio de la adecuación de las mujeres al orden patriarcal. El extremo, ya no me voy a detener en, como dice la CEDAW, estamos a 30 años de la CEDAW, así se llama. ¿La conocen? Quien no la conozca, no pasa nada. No pasa nada, porque otras sí la conocemos y estamos súper vigilantes y la estamos empujando por todas partes. La CEDAW nombra todas las formas de discriminación contra la mujer y no me voy a referir a ellas, solo a la última, que es la violencia, y la considera producto de la discriminación. La Convención Belém do Pará, que es de América Latina, en el marco de la OEA, se propone erradicar todas las formas de violencia
contra las mujeres y las niñas. Y considera que la violencia no es el producto de la discriminación, es el producto de la desigualdad, y yo añado, y de la expropiación. Entonces, cuando decimos nosotras, las feministas, necesitamos cambios estructurales de género, nos estamos refiriendo a estas cosas. Necesitamos enfrentar la dominación política de género, desmontando los mecanismos de la opresión múltiple y diversa, y luego además construyendo las alternativas de género, que eso es lo que ha hecho el feminismo todo el tiempo. No solo ha denunciado, no solo ha exigido, ha planteado cómo sí. Por ejemplo, frente al tema del aborto, de la maternidad, una campaña recorre el mundo y es el derecho a decidir, simple y llanamente. El tema de la maternidad, la preferencia u opción sexual, lo que quieran, debe ser enfocado desde la libertad sexual. La libertad sexual de cada mujer. Y ese es un principio político alternativo. Entonces ya les voy a dar la clave de mis claves feministas. Es que me encanta lo de las claves feministas. Porque, bueno, cuando uno encuentra una clave, quiere decir que se apropió de algo que ahí ya habían hecho otras mujeres maravillosas, pero te lo pones y ya no te lo quitas. Entonces ya es tu clave. El poder de dominación se conforma por todas esas modalidades, formas que expliqué, incluyendo la violencia, incluyendo la forma extrema de violencia que es el feminicidio, y los otros poderes son, yo les he llamado poderes vitales. Son poderes que no están basados en la dominación de nadie. No se basan en expropiarle a nadie sus cosas. Se basan en que las mujeres recuperemos e innovemos nuestra existencia con aquello que nos ha sido retirado, expropiado, desparramado, destruido, bueno, todo lo que se hace con lo que es nuestro. Y para enfrentar esos poderes de dominación, dicen las que saben, que son unas muy sabias feministas, que las mujeres necesitamos desmontar, no deconstruir, desmontar la dependencia, cualquiera que ésta sea. Porque en el caso de las mujeres bajo dominio, la dependencia también es vital. Entonces tenemos que lograr una interdependencia social recíproca, pero no una dependencia vital unilateral bajo dominio. Dicen las que saben que las mujeres necesitamos enfrentar el miedo. El miedo, y que para eso tenemos, ojalá, que juntarnos, porque dicen que juntas nos da menos miedo. O sea, ya cuando ves que también Rocío va a la ONU, dices, sí podemos juntas y no nos da tanto miedo. El miedo a los hombres, el miedo al poder de dominio de los hombres, el miedo al poder de dominio que se expresa en las instituciones. Las mujeres tenemos que trabajar el miedo profundamente. Y por eso, y por muchas otras cosas, un mecanismo de construcción de poderes vitales es el empoderamiento de las mujeres. Así se llama eso, aunque suene raro, aunque suene fuerte, aunque no le guste a nadie. A mí me encanta. Hago mi plana todos los días. El empoderamiento de las mujeres ya suena muy bonito. O sea, suena lindo. Viene del inglés empowerment, hasta las computadoras dicen
empowering people, ¿no? Bueno, pues nosotras también estamos empowering people y estamos empoderándonos las mujeres desde nuestra condición de género en la que cada una esté para transformarla, para enfrentar con capacidades propias, con habilidades sociales nuevas, con la posibilidad de comprender que otra vida es posible y que no estamos marcadas naturalmente para vivir cosas enajenantes, cosas oprobiosas. Es más, quiero leerles un recadito que después de la conferencia en la mañana, para que vean qué éxito tuve. Es una pena, pero yo traté de explicarlo del empoderamiento. Entonces un chavo, buena onda, de esos dulces hombres, magnífico, que se quiso tomar la foto con la teacher y todo, me dice, pero oigan esto, oigan qué bonito, es que, pues sí, dice, ¿se vale el empoderamiento de las mujeres sobre los hombres, aunque sean chidos, chéveres o buena onda? Adorable, adorable. Con todo respeto lo digo porque no es con todo respeto. ¿Por qué lo digo? Porque él me oyó, nunca había oído la palabra, él me oyó desde lo que ha oído sobre el poder siempre. Y él tiene en los huesos, en las neuronas, el poder como dominio. Y cuando las mujeres del mundo mundial, local, global, decimos queremos el poder, se nos escucha como que queremos el poder de dominar. Y como todavía pensamos aristotélica y binariamente, creemos que si antes o ahora todavía, por un poco tiempo, los hombres dominan a las mujeres, ¿qué queremos nosotras? Dominar a los hombres, aunque sean chidos, buena onda. Y que cuando decimos que estamos en un trabajo de empoderamiento, ¿cómo oirán? Yo pienso que debe ser una palabra muy fuerte, que es difícil de comprender, pero que en la máxima sintonía con lo que yo estaba diciendo, él no lo niega. Me lo pregunta dándome autoridad para que yo le conteste, pues sí. ¿Se dan cuenta? Es un lujo. Lo digo porque esta discusión la tenemos con gobernantes, con políticos, con políticas, con personas que no tienen una concepción feminista del mundo y de la vida y que creen que el feminismo es una revancha y que creen que el feminismo es, y podríamos hacer una larga lista que yo no voy a hacer porque no me gusta repetir prejuicios y estereotipos. Más bien me gusta decir que sí es el feminismo. Y quiero decir ya para terminar que lo digo como antropóloga, que algunas personas creen que el feminismo es lo que hace su vecina que les cae gorda. O sea, ella te choca y lo que hace es feminismo, guácala. O sea, no. Creen que el feminismo es lo que hace la ONG que es feminista y que se equivocó y que perdió y que tal y que acabaron todas peleadas. Creen que el feminismo es una iniciativa legislativa que no se aprobó y que además fue desechada entre risas por diputados y diputadas. Creen que el feminismo son unas mujeres exóticas. Claro que lo somos. Estoy viendo puras mujeres exóticas. Exóticas, somos exóticas al patriarcado. Somos, y digámoslo con orgullo de exóticas, somos exóticas al patriarcado porque no nos identificamos con el patriarcado y porque además nos hemos propuesto algo maravilloso que ya dijo la CEDAW. La CEDAW dijo eliminar. Fíjense qué verbo escogió la CEDAW. No dijo disminuir, dijo eliminar y le apostó a la transformación histórica más paradigmática de todos los tiempos. Eliminar todas las formas de discriminación. Y Belém do Pará usó otro verbo precioso, es
erradicar. Que ese me gusta, y si lo dicen en quiteño me gusta más porque hacen una r muy bonita. Erradicar la violencia contra las mujeres. Y por eso es parte del feminismo. Nos hemos propuesto superar, eliminar el patriarcado y construir, como lo estamos haciendo ya, nuevas formas de organización social. El feminismo es, con eso acabo, 2 palabras, ya, ahorita. Es que no me distraje diciendo otra cosa, pero quería yo decir que el feminismo efectivamente para mucha gente es un movimiento, y hasta se habla así, ¿no? El movimiento feminista. Se vale, pero yo diría que han sido miles de movimientos feministas los que ha habido en la modernidad. Miles, que tendríamos que contarlos, tendríamos que hacer el inventario de los movimientos feministas, tendríamos que crear los museos activos de investigación sobre el feminismo, los feminismos y todos los movimientos locales, chiquitos, grandotes, latinoamericanos, porque los ha habido, movimientos latinoamericanos y del Caribe, también digo porque luego discriminamos al Caribe y no lo decimos, entonces hay que decirlo. Hay muchos movimientos feministas. Yo a lo largo de mi vida he participado en muchos de ellos, en mi país y en otros países. Y he participado con mujeres que no saben que están construyendo parte del feminismo y ahí están, poniendo adobes, llevando esto, haciendo aquello. No se autodenominan feministas como Alejandra Kollontai nunca se hubiera autodenominado feminista porque eso era burgués. Ella no era burguesa. O como la Simona cuando dijo que ella no estaba haciendo un libro feminista. La mera verdad que más pronto cae una habladora, ¿no? Y entonces, pues más vale hacer buches, ¿no? También en la mañana gárgara, soy feminista, soy feminista, soy feminista, decirlo en todos los tonos. No es lo mismo reconocer al feminismo, lo podemos estudiar como una materia, podemos saber su historia, que asumirnos feministas. Y lo voy a decir sin feministómetro. No hay feministómetro en lo que yo voy a decir. Más bien lo que hay es un proceso de transfiguración identitaria, que a veces una tarda 5 años, allá andas, ¿no? En la causa. ¿Y tú en qué estás? En el movimiento de mujeres. Ah, bueno. ¿Y tú qué haces? Yo apoyo la causa de género académica. ¿Tú estás en los derechos humanos? No, yo estoy en lo de violencia. O sea, cada quien agarra su fragmento de causa y cree que se agarra de ella, ¿no? El tema es que asumirse una misma como feminista es un proceso interno complejo, a veces es en secreto. Habemos feministas de closet. Yo fui una feminista de closet, lo juro. Un día salí del closet y no he parado. Asumirnos feministas puede tardar 10 años, o puede ser un asunto de un fin de semana, de una tarde, en que ves una película y dices, pero no me había fijado, cuando, no sé si vieron El color púrpura, la escribió una de las grandes feministas gringas, maravillosa, afrodescendiente, empezó siendo negra, ahora es afrodescendiente, Alice Walker, premio Pulitzer, y una va al cine y la ve en un cine comercial y no dice feminismo, no dice en ningún lado, no dice feminismo, entonces no sabemos que eso es feminismo, pero ya es parte de la cultura que enriquece nuestras mentalidades.
Yo pienso que todavía necesitamos decir que es feminismo lo que hacemos para que la gente sepa que eso es feminismo y para que deje de asociarlo a ciertas cosas puntuales y además no siempre correctas, digamos. También para desestigmatizar la palabra feminismo y también para eliminar la misoginia que se desarrolla en torno al feminismo. Para desmontar todo eso requerimos, así como hacemos gárgaras por la mañana para nosotras mismas, pues ir a la calle, las que podemos hacerlo, y tenemos a lo mejor la autoridad para hacerlo, decir, pues miren ustedes, todo esto es feminismo. Y ya voy a decir al final que sí es feminismo, es todo lo que les dije, lo que hace esa vecina que les cae gorda, lo que quién sabe qué que la otra, todo eso es feminismo. Pero el feminismo es más que un movimiento, es más que una ideología. Hay diversas ideologías feministas, es más que una política, hay muy diversas líneas políticas en el feminismo, en los feminismos. El feminismo también es una filosofía, en primerísimo lugar, es una filosofía, una concepción del mundo y de la vida, y yo le añado, y de la muerte también. El feminismo es una ética que está basada en valores fundamentales. El principal valor del feminismo, el más radical, y todo el feminismo es radical, pero este le gana a todos los demás, es el principio ético de la equivalencia humana. Sin ese principio no vamos ni a la esquina, porque lo decidimos así. Las feministas pensamos que todas las personas somos equivalentes, mujeres y hombres somos equivalentes, y esa es la base de nuestra condición humana, que compartimos mujeres y hombres, y desde luego la ética feminista se basa en otros principios fundamentales, el respeto a la dignidad, el respeto a la integridad, el respeto a las libertades y el respeto a la seguridad y la paz. Y el feminismo, ojalá, también sea, y lo es, tiene diversas estéticas. Fíjense, es una ética, es una filosofía, tiene un sistema de valores, pero al mismo tiempo, hay una estética. Y una va por el mundo y ve a alguien y dice, es feminista. ¿Por qué? Pues si véannos, nos vestimos de todas las modas raras o no raras, nos peinamos con los pelos así, o sea, hay de todo entre nosotras, pero algo pasa que una identifica por la estética. Aquí hay una feminista. Y luego si ya llega una a su oficina, bueno, hay un póster que dice, no la violentes, es una ciudadana del siglo XXI, dice, he llegado a un sitio feminista. Si llega y encuentra una pintura de Frida Kahlo, llegó a un territorio feminista. Y así, porque hemos ido creando una estética, hemos ido creando arte. El feminismo también es arte, performance, videos, es cine, es radio, es tele, es literatura maravillosa, como nunca había habido tanta literatura feminista escrita por mujeres. Es poesía, es poesía. Y ahora me acuerdo de un gran poema de Rosario Castellanos. No voy a contar el que dije en la mañana, voy a contar otro, que es un verso de 3 palabras, con el que marca su distancia del patriarcado. Y se llama, el poema dice,
Rosario Castellanos fue una gran escritora mexicana, feminista, poeta y maravillosa mujer. Ella escribió este poema que dice: poesía no eres tú, punto. Y el feminismo también se dice en poesía, o sea, también es el no, como Franca lo dijo también alguna vez, el primer no de las mujeres a los otros es el primer sí a sí mismas. Muchas gracias.